A ver. Recording is on. Bueno, entonces, como les dije, vamos a ver la parte de evolución. Voy a compartir pantalla. Ustedes vieron algo de evolución en segundo año. Sí, hace muchísimo. Hace muchísimo. Bueno, vamos a repasar algunas cosas y vamos a avanzar en cosas nuevas que no vieron. Digamos, nosotros vimos mucho la parte de genética y la empezamos a relacionar con la evolución en el trabajo anterior. Y bueno, y ahora vamos a retomar la parte de evolución y avanzar un poco con lo que es especiación, que es la formación de nuevas especies. Bueno, a lo largo de la historia hubo varias teorías evolutivas, desde la antigua Grecia hasta la modernidad. Sí, siempre estuvo la idea de que las especies cambiaban con el tiempo. Eso surge de observar especies que eran muy parecidas entre sí. Entonces, al ser muy parecidas, muchos tenían la idea de que esas especies estaban emparentadas. Pero, digamos, no, ninguno supo dar una explicación que cierre, ¿no? Que defina, bueno, esto es así por tal cosa. ¿Sí? Y eso se contraponía con las ideas que eran fijistas, ¿sí? Las ideas que decían que todas las especies nunca cambiaban, ¿sí? Eran fijas, ¿sí? Eso ya viene de Aristóteles en la antigua Grecia, un filósofo que fue muy influyente, que decía que había una escala natural en la naturaleza, desde organismos primitivos, básicos, a unos como más desarrollados y perfectos, ¿sí? Él habla de una escala de perfección, ¿sí? De imperfectos a imperfectos. El hombre sería como el más perfecto, y después había una escala que, bueno, venían los otros animales, las plantas, las rocas, era lo último, ¿sí? Y eso era algo fijo, ¿sí? Inamovible. Bueno, esas ideas fue tomada por la Iglesia en la Edad Media, y bueno, estaba la idea de que todo era fijo porque había sido creado y reflejaba una especie de perfección. Bueno, de todas formas, hubo varios naturalistas que plantearon la idea de la evolución, aunque sin dar una explicación muy acabada de por qué. Uno fue Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, que él planteó la idea de la herencia de los caracteres adquiridos. Él decía que los individuos tendían a perfeccionarse, ¿sí? A adaptarse al ambiente, entonces modificaban sus características físicas, y esa modificación la podían transmitir a su descendencia. Por eso dice herencia de los caracteres adquiridos. Es decir, que había una fuerza interna que los llevaba a perfeccionarse, y que esos cambios se transmitían a su descendencia, ¿sí? El clásico ejemplo de Lamarck es el ejemplo de las jirafas, ¿no? Que las jirafas, en su afán por alcanzar el alimento que estaba en los árboles, estiraban su cuello, ¿sí? Y en la primera generación, por ejemplo, estiraban su cuello, y en la segunda generación tenían el cuello un poquito más largo, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que alcanzaban su alimento y ya el cuello quedaba a esa longitud, ¿sí? Bueno, esto fue muy criticado en su momento, digamos, porque, digamos, ¿de dónde salía esa fuerza interna? ¿Sí? Lamarck no lo supo explicar. Y aparte había un paleontólogo muy famoso que era Cuvier, que fue el primero que estudió científicamente los fósiles. Pero Cuvier era un fijista, decía que las especies habían sido creadas, eran fijas, y los fósiles solamente mostraban especies que se habían extinguido por grandes catástrofes que habían ocurrido antiguamente, ¿sí? Bueno, esto fue un poquito antes de Darwin, ¿sí? Fines del siglo XIX.
fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y bueno, después, en la época en que aparece Darwin, bueno, había muchas cosas que aportaban a la idea de- de la evolución. En primer lugar, estudios de un joven geólogo que se llamaba, no se me fue el nombre, bueno, Lewin. ¿Dónde está? No, no era Lewin. Bueno, no importa. Bueno, digamos, estudios que se hicieron de geología llegaron a la conclusión de que la Tierra era mucho más antigua de lo que se pensaba, ¿sí? Antes se pensaba que la Tierra, basado en la Biblia, por ejemplo, que tenía unos, no sé, 6.000 años. Pero observando las rocas, la geomorfología, la formación de los cordones montañosos, se observó que esos procesos no podían haber ocurrido en tan poco tiempo, sino que tenían millones de años. Entonces, si la Tierra es muchísimo más antigua de lo que se pensaba, Liel está acá, es el geólogo. Si la Tierra es mucho más antigua de lo que se pensaba, bueno, eso da tiempo a que haya evolución. ¿Sí? Uno de los críticos de la evolución decía que las especies podían cambiar en tan poco tiempo. Otro estudio que influyó mucho en Darwin fue el estudio matemático llamado Malthus, que observó que todas las especies tenían un potencial reproductivo muchísimo mayor de la descendencia que en realidad dejaban. O sea, cualquier especie se reproduce, pero no todos su descendencia sobrevive y llega a reproducirse. ¿Sí? Se reproduce y un número limitado sobrevive. ¿Mm? Bueno, entonces ese estudio decía, bueno, si una especie produce tanta descendencia, pero solo sobrevive una parte, bueno, ¿por qué sobreviven esos que sí sobreviven? ¿Qué características tienen que les permiten sobrevivir? Bueno, Darwin hizo un viaje a bordo del Beagle, era una fragata que dio la vuelta al mundo, en un viaje de estudios, ¿sí? Darwin iban otros naturalistas o investigadores. Darwin estuvo en Argentina mucho tiempo y en Uruguay. Ahí recolectó muchos fósiles eh, de grandes mamíferos extinguidos. Después estuvo en las Islas Galápagos, donde observó los pinzones. Los pinzones son estas aves que tienen una gran diversidad de formas distintas, ¿sí? Dependiendo de la isla en que estén. Y se preguntaba cómo puede ser que haya tanta diversidad si son todas especies muy parecidas. Bueno, otros estudios que hizo Darwin también fue sobre las palomas, ¿sí? Las palomas es un caso de selección artificial. Darwin era muy aficionado a las palomas y bueno, hay muchas razas de palomas, ¿sí? Acá hay una ilustración. Entonces, ¿qué pasa? Las palomas son producto de una selección artificial, ¿sí? Los que crían palomas las crían seleccionando alguna variedad que es de su interés, ¿sí? Entonces, eso produjo gran diversidad de razas, ¿sí? Lo mismo pasa con los perros o con el ganado, ¿sí? Con todas las especies domesticadas. El hombre aplicaba un tipo de selección que es la selección artificial. O sea, reproduce los individuos que les interesa por una determinada característica. Bueno, teniendo en cuenta la selección artificial, él dijo, bueno, pero puede existir una selección natural. Y la selección natural lo que hace es seleccionar los individuos más aptos de acuerdo al ambiente en que habitan, ¿sí? Y ese es el principio básico de la teoría de Darwin, que es la selección natural. Él decía, bueno, todas las especies tienen una gran variabilidad en sus individuos, ¿sí? O sea, todos los individuos no son iguales, difieren en carácter, son parecidos, pero no iguales. Un cambio en el ambiente puede seleccionar las variedades que están
más aptas para vivir en ese ambiente, y esas son las que sobreviven y se reproducen, ¿sí? O sea, reproducción diferencial. Y entonces es eso. Variabilidad en los individuos, en las especies, selección natural, o sea, los cambios en el ambiente seleccionan los individuos que sobreviven, y los que sobreviven son los que se reproducen. Entonces, cambios en el ambiente van modificando a los individuos de esa especie. Y él se refirió a la evolución en la población, no en los individuos, ¿sí? Él decía, no, los individuos no evolucionan por sí mismos, ¿sí? Lo que hace la mente es seleccionar los individuos que tienen las mejores características. Bueno, hasta acá lo de Darwin. Darwin tardó muchos años en publicar su libro El origen de las especies. Un poco se apuró porque había otro científico que se llamaba Wallace, que estaba llegando a unas conclusiones muy parecidas a las de él. Entonces los amigos de Darwin le dijeron, bueno, apurate porque Wallace va a publicar lo mismo. Él se comunicó con Wallace, Wallace aceptó que Darwin ya había llegado a estas conclusiones antes que él, y bueno, ahí fue ahí que publicó El origen de las especies, y bueno, fue una revolución en lo que es el campo de la biología. Bueno, evidencias de la evolución. Voy a ir acá a ver si encuentro algo en la web. Bueno, en primer lugar, hay casos de evidencia que tienen que ver con la que se llama microevolución. Por ejemplo, la vez pasada vimos el ejemplo de las polillas, ¿sí? En los árboles, que cambiaban, eh, que parecía que cambiaban de color respecto de la contaminación. Bueno, eso vimos que es un caso de selección natural, ¿sí? Eso lo vimos la vez pasada. Están diciendo... No. Liel se llamaba. Ese Hanson me suena, pero no sé bien qué hizo. Bueno, vamos a ir de vuelta acá. Hay observaciones directas donde se ve evolución. Por ejemplo, la polilla está moteada, ¿sí? Que dependiendo de la época en que vivió, con contaminación o sin contaminación, ¿sí? Acá, con contaminación los troncos se oscurecen, sin contaminación los troncos son más claritos. Eso seleccionaba la variedad oscura o clara, ¿sí? Otra evidencia de la evolución es lo que pasa con la resistencia a los insecticidas, en las cucarachas, por ejemplo, o los insectos, ¿sí? ¿Qué pasaba? Lo que hacía el insecticida en realidad era eliminar a los individuos de la población que eran susceptibles al veneno, ¿sí? Pero los que ya eran resistentes sobrevivían y se reproducían. Entonces, la siguiente vez que echaban insecticida, los insectos no morían porque eran resistentes, ¿sí? No es que se hicieron resistentes, como tal vez hubiese pensado Lamarck, sino que el insecticida seleccionó las variedades resistentes, ¿sí? Entonces, eso pasó, por ejemplo, con el DDT. A ver si encontramos algo del DDT. No creo que... Bueno, no voy a encontrar nada que me sirva. Acá.
Si los rojos, estos mosquitos rojos son resistentes, echas DDT, ellos sobreviven, los otros mueren, y cuando estos se reproducen son todos resistentes, ¿sí? Entonces echas de vuelta DDT y ninguno se muere. Bueno, ese es un caso de microevolución, ¿sí? Lo mismo pasa con las bacterias y las drogas. Muchas drogas que se usan para controlar bacterias, terminan seleccionando las que son resistentes. Bueno, vamos a volver acá. Bueno, otro campo de evidencia es la biogeografía, ¿sí? La biogeografía estudia la distribución de las especies geográficamente, ¿sí? Por ejemplo, muchas especies que evolucionaron en lugares geográficos aislados uno de otro, terminaban teniendo características parecidas, ¿sí? Por ejemplo, eso se ve mucho en Sudamérica y en Australia, que fueron continentes que estuvieron mucho tiempo aislados del resto, el resto estaba más conectado, ¿sí? Bueno, Australia sigue siendo aislada, Sudamérica estuvo aislada mucho tiempo hasta que se conectó con América del Norte por el istmo de América Central, ¿sí? Pero antes era una isla, similar a lo que sería Australia. Y analizando tanto a las especies actuales, hay como muchas semejanzas, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos estos mamíferos, estos dos de acá, son muy parecidos. Este es un conejo y este es un marsupial australiano parecido a un conejo. Bueno, son muy parecidos, pero ¿qué pasa? Es como que evolucionaron en lugares distintos y se adaptaron a esos lugares, pero no tienen nada que ver uno con otro, no son parientes, ¿sí? Hay como convergencias, lo que se llama convergencias evolutivas, ¿sí? En muchas especies se ve esto. Uno dice, estos son lo mismo, pero en realidad son distintos. Bueno, después está, a ver, lo de los registros fósil, ¿sí? Bueno, esa es una evidencia muy importante, digamos. Analizando los fósiles de especies extinguidas, era fácil de ver que había, había como un emparentamiento entre ellas, ¿sí? Un típico ejemplo es la evolución del caballo. Vamos a ponerlo acá. Bueno, la evolución del caballo está bastante bien estudiada, y esto se hizo viendo el registro fósil, ¿sí? Especialmente de las patas, ¿sí? Los caballos primitivos tenían 4 dedos en sus patas, tenían almohadillas, como tienen por ejemplo los perros, bajo de los dedos, mientras los caballos actuales tienen un solo dedo con una pezuña dura, porque digamos acá hubo una adaptación a un cambio en el ambiente. Los caballos primitivos eran de lugares boscosos, húmedos, el suelo era más blando, bajitos, mientras que los caballos actuales son más grandotes, tienen pezuñas adaptadas al suelo duro de un pastizal, de una sabana, y eh, un cuerpo que les permite correr, ¿sí? Entonces, un cambio en el ambiente llevó a esta evolución en el caballo. Está bastante documentada por el registro fósil. Bueno, este es un campo donde eh, hay pruebas de la evolución. Otra es las homologías. Voy a ir acá. Esto, por ejemplo.
los órganos homólogos, ¿sí? O sea, órganos que tienen el mismo origen evolutivo y embrionario, una misma estructura o semejante, o sea, adaptadas a distintos usos, pero, digamos, son órganos distintos, ¿sí? Por ejemplo, el brazo de un humano, la pata de un gato, la aleta de una ballena o el ala de un murciélago, ¿sí? Todos tienen el mismo origen, pero como son especies que se adaptaron a distintas formas de vida, eh, están muy modificadas, ¿sí? La estructura es la misma, los huesos son los mismos, ¿sí? Esto sería, eh, bueno, ahora no me acuerdo bien los huesos del brazo, pero digamos, los huesos son los mismos, tanto del brazo como de la extremidad. Son exactamente los mismos huesos. Algunos dedos se pierden o se reducen, pero bueno, son los mismos. Esos son los órganos homólogos. Vamos a dar vuelta acá. Después está las cuestiones de la embriología. O sea, si observamos, por ejemplo, el feto en desarrollo de diferentes vertebrados, vemos que las primeras fases son todos muy parecidos, ¿sí? Después se van diferenciando a medida que van madurando. Eso da una idea de que, bueno, todos tienen como un origen en común, ¿sí? Que después la divergencia evolutiva fue llevando a que formen órganos distintos. Eh, Me falta una de las pruebas, bueno, que son los estudios de filiación usando el ADN, ¿sí? Comparando el ADN de, de distintas especies, cuando más parecido es el ADN, significa que más próximos están eh, evolutivamente, ¿sí? Eso se puede hacer básicamente con especies actuales, ¿sí? Es muy difícil recopilar ADN de especies extinguidas. Bueno. Entonces, acá tenemos otra ilustración de la evolución de los embriones, ¿sí? Fíjense, pez, salamandra, tortuga, pollo, puerco, vaca, conejo, humano. Los primeros estadios son muy similares morfológicamente. A medida que se van desarrollando, bueno, van adquiriendo formas distintas, ¿sí? Uno no podría pensar que un humano es parecido a un pez, ¿sí? Pero los primeros estadios embrionarios son muy parecidos. Eso significa que todos los vertebrados tenemos un origen en común. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? No. Bueno, vamos a dejar acá.